con Raberta, todo, Pobre, sí, pobrecita. nuestra solidaridad con Carolina Píparo, que había anunciado en redes sociales que se iba a juntar con Fernanda Raberta y a las 2 horas le dijeron, no, vos no vas. No, es terrible, es terrible. La verdad que los golpes internos que está habiendo entre libertarios y macristas, si no fueran a no robarnos gran parte de nuestro futuro, me lo comería, me lo miraría con pochoclo. Creo que ni siquiera el kirchnerismo y el peronismo en la elección de 2019 tuvo un fuego Tanto cruzado. Para el armado Por lo menos que sea visible. Puede haber existido. Es que no tienen experiencia. Bueno, el macrismo sí tiene experiencia. Pero esto lo está haciendo la chanchada, la hace el macrismo acá. Los que no tienen experiencia en cómo saber cómo tapar todo esto son los otros. No, claro. Bueno, sí, eso está claro. Bueno, en la ronda de presentaciones, Mir nos proponía viajar hacia Venezuela porque nuevamente, esto lo comentábamos hace algunas semanas, nuevamente está el conflicto con Guyana por el Esequibo, algo que llevó al gobierno de Nicolás Maduro a hacer un plebiscito para ver qué opinaba el pueblo venezolano respecto de esa demanda. Sí, y ahí se pudrió. Y ahí se quemaron todas las... Ahí se pudrió. Bueno, vamos a repasar un poco, sobre todo para las personas que están del otro lado, la historia de este territorio, por qué hay hoy una disputa territorial semejante. Pero bueno, lo cierto es que en 1966, después de varias negociaciones, vamos a ir repasando algunos hitos importantes, pero en 1966, y acá está como el hecho principal, después de prolongadas negociaciones o de 2 reuniones previas, incluso en vísperas de que Gran Bretaña le concediera la independencia a, por aquel entonces, la Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, el gobierno británico firmó el Acuerdo de Ginebra, reconociendo la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo. Estamos hablando de 159.500 kilómetros cuadrados arrebatados, pero es una franja importante, grande, no es un territorio chiquito, es un territorio grande, de mucha riqueza, pero bueno, que habían sido arrebatados por el laudo arbitral de París el 3 de octubre de 1899. Ese laudo arbitral en realidad culminaba una etapa de usurpación territorial que se había iniciado en 1839, cuando un naturalista prusiano de nombre Robert Schomburg, desconociendo la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica en el río Esequibo, presentó una línea que abarcaba 142.000 kilómetros cuadrados más al occidente de esta arteria fluvial de este río, en suelo venezolano de la provincia de Guayana. Pero ese es territorio que le pertenece a Venezuela desde la fundación de la Capitanía General por el Imperio Español en 1777. Entonces, desde ese entonces, Venezuela ha tenido una situación muy concreta, que es un reclamo legítimo de ese territorio. Lo que pasó es que, dadas estas circunstancias y lo que había sucedido en 1839, Venezuela propone o apela en ese contexto al gobierno de Estados Unidos, que propuso un arbitraje entre ambas partes del conflicto. En ese marco, en 1899, se conforma en París un tribunal cuya decisión final se conoce como el laudo arbitral de París, que es esto que estamos hablando. Es un fallo donde se concluyó la cesión del territorio del oeste a Gran Bretaña directamente. ¿Qué pasó? Venezuela en ese laudo arbitral fue completamente excluida del equipo de jueces, que estuvo integrada por 2 británicos, 2 estadounidenses y un ruso, que era como yo soy el imparcial acá, y de hecho solo un nacional venezolano participó directamente en el proceso, formando parte del equipo de defensa de su país. O sea, los venezolanos ni siquiera se defendieron, o sea, ni siquiera no tuvieron voz ni voto, digamos, en este proceso. Por lo cual, hasta el día de hoy, eso fue para el gobierno venezolano un proceso completamente viciado,
Pero en 1962, después de una exposición bastante larga de por aquel entonces ministro de Relaciones Exteriores, Marco Falcón Briceño, ante el Comité Político Especial de una Asamblea de Naciones Unidas que se celebraba, el gobierno británico efectivamente accede a discutir, por lo menos en algunas conversaciones, la cuestión del Esequibo. Y por iniciativa de Venezuela, de ese proceso incluso participa, no solo Gran Bretaña, sino también la Guayana Británica. Esas conversaciones son las que culminan en este Acuerdo de Ginebra, donde Gran Bretaña reconoce el pedido o la reclamación venezolana sobre este territorio, y es hoy para Venezuela el único instrumento con plena vigencia para el justo reclamo territorial que hoy hacen. ¿Qué pasó después? Ahora nos venimos así como boom, del 66 casi para acá. ¿Cómo se llama cuando hay un salto temporal en las películas? Tiene un nombre, es verdad. No sé cómo se llama eso. Sí. Elipsis. Una elipsis temporal. Sí, una elipsis. Y nos venimos a 2015. Una elipsis y nos venimos. En 2015 Venezuela solicita formalmente ante la ONU la designación de un buen oficiante para mediar el conflicto con Guyana. El 10 de julio de ese año, Venezuela se entrega al secretario general de la ONU de una carta donde solicita una pronta designación de alguien que mediara un poco el conflicto para tratar de llegar a una solución por la vía del diálogo, la paz, pero no se llegó a una solución, como viene pasando hace un montón de tiempo. Ante esa situación, lo que hace Guyana es pedirle de forma unilateral a la Corte Internacional de Justicia que fuera o que juzgue la disputa territorial. Venezuela lo razona o dice, entendiendo que en 1962 se reconoce la nulidad, o sea, eso para Venezuela, ¿no?, de el laudo de París, incluso por parte de la comunidad internacional, la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción ni para evaluar ni para decidir respecto de esta disputa. Sobre todo porque, la Corte Internacional de Justicia es un organismo al que, algunas personas, algunos países ya están como en una lista donde dicen, todo lo que diga la Corte Internacional de Justicia nosotros necesariamente tenemos que hacer caso obligatoriamente, y hay otros países que no están en esa lista y que todo lo que disponga la Corte Internacional de Justicia es, lo puedo agarrar o no. Venezuela siempre fue más de la posición de no, este organismo no tiene nada que ver con nuestra disputa. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa en las últimas semanas? Pasó que Venezuela llama a una consulta popular o un referéndum por el Esequibo a celebrarse el próximo domingo, 3 de diciembre, y que contempla 5 preguntas. Obviamente este llamado al referéndum no fue para nada bien recibido por Guyana, que va y se queja de vuelta ante la Corte Internacional de Justicia el 30 de octubre, y lo que le pide Guyana a la Corte Internacional es suspéndanme este plebiscito ya, haciendo especial hincapié en 2 de las preguntas de las 5 que va a hacer esa consulta popular, que son la tercera y la quinta. La tercera dice: ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Eso dice, Venezuela incluso está preguntándole a la población si les parece bien que la Corte esté ahí metida o no. Lo cual, obviamente, imagínense que la Corte tampoco está muy contenta ahora que vieron esta presentación. Y la quinta dice: ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula e identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra, el derecho internacional? Esas 2 cosas son las que preocupan especialmente de la consulta popular. Acá la pregunta es, teniendo en cuenta que
la Corte Internacional de Justicia está analizando la validez, por un pedido de Venezuela en 2018, la validez de la sentencia arbitral de 1899, surgen algunos interrogantes. ¿Y es para qué le sirve a Venezuela ahora esta consulta? Porque la realidad es que de pronto Venezuela avanza en una decisión unilateral que poco tiene que ver con el diálogo que se había promulgado hasta ahora, y que además termina poniendo de alguna manera en tela de juicio el papel que juega la Corte Internacional de Justicia, sobre todo cuando Venezuela ha terminado compareciendo ante, o sea, es decir, no la aceptaba o discursivamente no la aceptaba, pero bueno, ha comparecido incluso en los últimos días en conferencias que se hicieron en La Habana. Se está esperando una resolución, pero es muy probable, por ya declaraciones de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, que se falle a favor de Guyana en este último punto, porque se está todavía evaluando. Está bien, nunca se pronunciaron y está claro, vos tenés que accionar y hacer cosas, pero la realidad es que la Corte todavía no se pronunció sobre la validez de 1899 y en este contexto se llama una consulta popular que no se sabe muy bien para qué le sirve a Venezuela, porque no es que le va a permitir recuperar el territorio, y quizás lo pone en un lugar... O sí. ¿Por qué? Compara ejército venezolano con guyanés. Bueno, pero... O sí. Bueno, pero a ver, si hay que tener presente que en las costas del Esequibo hay ingreso a uno de los pozos Desde petroleros más importantes que tiene esa región del Caribe. Bueno, pero es que ahí es donde está la joda. Bueno, no, es que y ya, Guyana, incluso Guyana, pero tampoco son Guyana, unos santos, nadie está diciendo. Unilateralmente... ¿Tiene militarizada esa zona? Está militarizada, esa zona está militarizada. Y le dio concesiones a empresas norteamericanas. Sí, a ExxonMobil, por ejemplo, bueno, particularmente. Y bueno, y ahora... ahí está la claro. explicación. Bueno, pero listo. Pero ahí está la explicación. Invadimos el Esequibo, digo, porque aparte... Pero para eso tenés que tener legitimidad. Pero la consulta popular te da esa legitimidad. Sí, yo creo que igual, bueno, sí, puede ser. Lo que están apelando también es a una cuestión de también ver cuál es la postura de la oposición, ¿no? Sobre todo porque la oposición, que digo, es también juega eso. Oposición por ser oposición, porque ahí hay una cosa, digo, sobre todo porque esta señora del Mal, que va a ser la candidata de la oposición, la señora Machado, también se ha pronunciado muchas veces en favor de la recuperación del territorio del Esequibo. Sin embargo, ahora son todos opositores por ser opositores. O sea, capaz que se oponen a esto solamente porque son oposición. Entonces, creo que me parece que también se juega una carta política más hacia lo interno por más participación popular que tenga efectivamente este referéndum. Habrá que ver, está claro también que las últimas elecciones en Venezuela no vienen teniendo demasiada participación respecto de lo que sí fueron las elecciones cuando Chávez estaba vivo. Así que, digo, habrá que ver qué pasa. Pero sí, respecto de la militarización, y que no es casual, el 30 de octubre se hizo una ceremonia de incorporación a la Guardia Costera de un buque de nombre bla bla bla, que fue una embarcación construida por Metal Shark Boats, que zarpó incluso de Estados Unidos, que llegó el 30 de octubre a las costas de Guyana. Se hizo una celebración. Según el gobierno de Guyana, es una incorporación que obedece a un plan para reforzar la seguridad, pero bueno, todo indica que se trata en realidad de un plan de Estados Unidos para proteger las empresas energéticas, digo, que zarpe un barco de Estados Unidos. Y es importante resaltar todas las riquezas que tiene Guyana, que no solamente son esos pozos petroleros en aguas que no están delimitadas todavía, claro. Porque encima eso pasa también. Sí, ¿Qué pasa con las aguas que no son el territorio, digo, terrestre? Entonces, bueno, ahí hay, pero no solamente hay oro, hay diamantes, hay manganeso, se sospecha de reservas de uranio, o sea, que no hay una biodiversidad. Minerales raros también. Una biodiversidad inmensa, bosques, sabanas, montañas. Bueno, ahí está la explicación de por qué. Y después un río con salida al Atlántico. Sí, y un datito, ¿no? Desde 2020 gobierna Irfan Ali, que es el actual gobernante de la República Cooperativa de Guyana. Ese es el nombre oficial.
Y este Irfan Ali es musulmán. Porque la población de Guyana es hindú, de la etnia hindi, pero es hindú y musulmana, como pasa con Surinam. Yo tuve la suerte de conocer Surinam, no Guyana. Y es una población, y la Guayana francesa ni hablemos, ¿no? Es una colonia francesa ahí. En el Esequibo viven 400.000 personas. No es que está vacío, Claro. es un montón. Sí, sí. Y población étnica hindi, de mayoría musulmana. No es un dato menor eso. Pero bueno, nada, es un datito de color. Hashtag dato. Bueno, habrá que ver qué pasa. Por supuesto, se espera. Acá hay una cuestión muy concreta y que es que ni Guyana ni Venezuela reconocen la obligatoriedad de responder ante la Corte Interamericana de Justicia. Así que digo que por más que mañana la Corte Interamericana de Justicia diga Hay no, quilombo ahí. Venezuela, no hagas el referéndum. Esto parece indicar que este referéndum va a ser una consulta popular. O para mí. Como Estados Unidos. ¿Qué tanto apoyo, qué tanta participación tenga ese yo- referéndum? Va a ser importante, para el gobierno venezolano. Obvio, claramente. Yo Venezuela, digo, ¿no? Y si los norteamericanos no reconocen a la Corte Penal Internacional cuando falla, ¿por qué lo voy a hacer yo? Claro. Si no es lo hace- vinculante. Claro, si no lo hace, bueno, no sé China y Rusia, si han acatado en algún momento alguna cosa. Si no, lo está hacen bien, las grandes es potencias, como ¿por qué me voy a someter No, yo? está bien, obviamente podemos, sí hay una cuestión como bastante concreta, es como la primera vez que en un marco de una negociación en la justicia internacional por una controversia territorial que todavía está pendiente de resolución, un Estado intenta, mediante consulta pública de su población, decidir unilateralmente qué pasa con ese territorio, que por ahí es contrario a la posición que venía teniendo Venezuela. Que no quiere decir que no pueda decir que se vaya toda la mierda, me tienen podrido, estoy hace 180 años esperando una resolución de este conflicto, Claro. y nadie me Sí, da sí. bola. Bárbaro, perfecto. Bueno, es Es lo que dice Nico, está buscando la legitimidad popular, Claro. Maduro. Si vos no Sí, tenés... que es importante. Si como Estado vos no le estás dando la legitimidad de poder definir o no a una entelequia, que en este caso, no una entelequia, sino en este caso a una institución que las grandes potencias no respetan, pero que sí utilizan o usufructúan, como es la Corte Penal Internacional, que Argentina nos ha cagado un montón de veces y Sí. que sin embargo Argentina sigue avalando, No, y la ahí- legitimidad te la da el voto popular. Y ahí hay otra cosa, que Maduro gana o gana con la consulta popular. Porque si vos tenés una oposición que sale a militarte en contra, tenés todo para decir, mirá, estos hijos de puta Claro, de patria. es la causa Malvinas de Venezuela. Literal. Claro. Es así. Es la causa es Malvinas literal, de es la causa Venezuela. Malvinas. Y si toda la oposición llama a votar a favor y es equivo, tenés el aval popular Para de lo que tomar estás planteando. otro tipo de definiciones. O sea, gana o gana. Maduro gana o gana. Antes de hacer el cierre, nos vamos a ir a escuchar una de las canciones que a mí, por lo menos en el último tiempo, más me gustó de todo lo que ha venido haciendo. Si bien es una canción de Pink Floyd, es viejísima, es del disco Animals. Es una de las canciones que en el último tiempo, en la nueva estrategia comunicacional de Roger Water, vinculó esta canción con la figura de Donald Trump. No sé si recuerdan, esto es particularmente lo que estamos escuchando es en el Zócalo, en México, donde precisamente en las pantallas gigantes se veían distintas imágenes de Donald Trump. De hecho sale el chanchito dando vueltas, qué sé yo. El tema se llama Pigs, se llama Cerdos. Es del disco Animals, tiene ya sus cuantos años y es lo que está sonando.